Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder tenerlos presentes en este primer webinar de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, sobre el tema de la transparencia de los fideicomisos públicos. El día de hoy vamos a abordar una problemática muy interesante para el ámbito de las finanzas públicas y también de la transparencia y gobernanza, que se refiere pues al panorama actual de la transparencia de los fideicomisos y a las posibles implicaciones que tendrá este proceso de extinción que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por parte de la Secretaría de la Función Pública. Bienvenidos. En esta sesión contamos con la participación de la maestra Lorena Rivero del Paso, de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, del maestro Samuel Bautista de Social Initiative Unit, que es un think tank especializado en abordar problemas relacionados con la conectividad. Y también con la presencia del doctor Gregorio Castillo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Buenos días. Bueno, a continuación voy a dar una breve introducción a este conversatorio virtual. Los fideicomisos públicos son instrumentos financieros que permiten destinar recursos públicos y privados al cumplimiento de fines determinados. En el caso de los fideicomisos públicos, estos fines se identifican con el cumplimiento de objetivos de política pública, desarrollo económico, bienestar social, entre muchos otros en diversos sectores. Bueno, en los últimos años, el uso de estos instrumentos ha sido severamente criticado y cuestionado debido a la opacidad en el manejo de estos recursos y a los riesgos que por ende representan para la salud de las finanzas públicas, así como un riesgo latente de corrupción. Por estas razones, pues es importante generar reflexiones sobre la problemática en torno a la transparencia de estos instrumentos en el contexto actual y poder reflexionar acerca de los retos para el futuro de las finanzas públicas ante esta coyuntura que se presenta de una inminente extinción de la gran parte de estos instrumentos vigentes, ya sea por la vía del Ejecutivo o por la vía de las diversas iniciativas que se han presentado en el Legislativo. Pues en este panel vamos a contar con la participación, como ya lo he señalado, de expertos en finanzas públicas y también en temas de transparencia y rendición de cuentas. Me permito presentar a la maestra Lorena Rivero del Paso. Ella es economista con maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Bolonia y el Instituto Indira Gandhi para la Investigación y Desarrollo. Como directora general de Monitoreo de Desempeño y Análisis de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, estuvo a cargo de la implementación del monitoreo de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño, el seguimiento de los gastos a las transferencias a los gobiernos locales y de las políticas de transparencia presupuestaria, incluyendo el portal de transparencia presupuestaria, que pues es una herramienta muy útil para el ámbito de las finanzas públicas. Como directora general de Monitoreo de Desempeño y Análisis, pues ya leí esta parte. Y actualmente se desempeña en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal al gestionar la colaboración técnica y el conocimiento apoyando a gobiernos y a la sociedad civil en la implementación de esfuerzos de apertura fiscal. No sé si ya está el doctor Gregorio. Ya. El doctor Gregorio Castillo es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente, pues, se desempeña como director general de Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Buenos días. Gracias, Ana Laura, muchas gracias. Buenos días. Lorena, buenos días. También quisiera presentar a Samuel Bautista. Él es coordinador general en The Social Intelligence Unit. Es un think tank dedicado a investigar el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación y es una organización que ha tenido oportunidad de coordinar diversos esfuerzos para la implementación de iniciativas como el proyecto Smart Water en Mérida, Yucatán.
Asimismo, ha coordinado y promovido en conjunto con instituciones como el ITAM una iniciativa que se llama Pocket Classroom, que es una propuesta para la educación a distancia con base en las tecnologías móviles. Es consultor también en The Competitive Intelligence Unit y es responsable de apoyar la práctica de regulación y competencia económica en el sector de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estar acompañándonos en este conversatorio. Yo les voy a explicar muy brevemente la dinámica. Este conversatorio se va a desarrollar en 2 rondas. En la primera ronda vamos a abordar la problemática actual en torno a la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos públicos y quisiéramos que cada uno de ustedes como panelistas puedan brindarnos su experiencia con relación a 3 cuestiones principales. La primera pregunta, pues, es ¿por qué es importante transparentar el uso de los fideicomisos públicos? La segunda es ¿qué transparencia necesitamos para fortalecer las finanzas públicas a través del uso de estos instrumentos? Y finalmente, ¿de qué manera podemos mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos como actualmente la conocemos? Para ello voy a darle la palabra a la maestra Lorena Rivero y vamos a contar con un tiempo de 6 minutos como máximo para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por la invitación a este conversatorio. Es un tema muy importante, sobre todo porque ha estado muy mitificado el asunto de los fideicomisos. Espero no usar los 6 minutos y ser muy concreta respecto a por qué es importante la transparencia, transparentar el uso de los fideicomisos. Y a eso no le voy a dar muchas vueltas. Hay mucho mito respecto a los fideicomisos, son buenos, son malos, pero son un instrumento financiero, simplemente. Pero no por eso dejan de ser recursos públicos. Entonces, por lo mismo, no tendrían por qué tener menos transparencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sí tienen son reglas de ejercicio del gasto distinto. Y hay 2 cosas importantes aquí. Se salta la anualidad del gasto versus el resto del presupuesto. Y el tema de que el ejecutor o el ejercicio pasa por el fideicomitente y pasa por un banco para su ejercicio. Ahora, ¿esto significa que el reporte tiene que ser distinto? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Y por qué es importante? Porque cualquiera que esté interesado en saber en qué se gasta el dinero del gobierno debe poder tener acceso a ello y debe ser claro y transparente. Entonces, no le voy a dar muchas vueltas, es lo que es. Ahora, una segunda razón, y es adentrándonos en esto, hay muchas acciones gubernamentales que no se entienden si no vemos incluso los fideicomisos. Pensemos, por ejemplo, en ciertas metas de los indicadores del desempeño. Hay muchas que sus logros o sus avances no se explican sin recursos extrapresupuestarios, ya sean de fideicomisos o de ingresos propios. Entonces, digamos que tú tienes una meta, un indicador de pronto y llegaste a tu 100% y dices, pero ¿cómo si tienes presupuesto cero, no? Y lo mismo sucede y lo estamos viendo muy claramente en este año con el balance presupuestario. ¿Cómo se entiende esto? Sí, no entran algunos fideicomisos en esto. Entonces, esa es una segunda razón. Y esto nos indica una cosa, que no estamos teniendo claridad completa sobre las finanzas públicas. A nivel internacional, y viniendo de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, el aporte que es el foco en estos tiempos sobre la transparencia en las finanzas públicas está en las hojas de balance del sector público. La charla internacional respecto al tema de transparencia de las finanzas públicas ahorita trae el foco en balance del sector público. Y si no contamos a los fideicomisos, nuestro balance del sector público estaría incompleto. Entonces, ¿por qué es importante la transparencia de los fideicomisos? Para tener la visión completa del gasto y que todos podamos saber todo el ejercicio de los recursos, pero también de los ingresos, ¿no? ¿Dónde está? Ahora, hay una segunda pregunta.
¿Cuál es la transparencia que necesitamos para fortalecer las finanzas públicas? Entonces, esto me lleva a reflexionar que sí debemos hablar de la transparencia que falta, pero también de cuál hay, para que podamos entender cuál es el piso en el que estamos. Porque, y regreso al tema de la mitificación que hay respecto a los fideicomisos, de que no hay transparencia de los fideicomisos. Bueno, sí hay cierta transparencia de los fideicomisos. Ahora, ¿qué es lo que le falta a esa transparencia de los fideicomisos? En México se habla de los fideicomisos, pero no se habla de tratamiento de los fondos extrapresupuestarios. Y eso es lo que son. Este es el caso de los fideicomisos y también, por ejemplo, el caso de los ingresos propios de organismos gubernamentales que no se integran en el presupuesto. Ahora, el tener fondos extrapresupuestarios no es implícitamente incorrecto, no es símbolo de mal manejo, no es símbolo de corrupción. En muchos países existen fondos extrapresupuestarios de diferente naturaleza. Están aquellos relacionados y muy importantes con la riqueza soberana de pensiones, con fondos de recursos petroleros o mineros, que de hecho es una acción que se recomienda a los países tener, sobre todo a los países dependientes de recursos naturales. Entonces, esto es una acción de macroeconomía que realmente es una recomendación que se da, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal en términos de transparencia? Si estos recursos se consolidan o no se consolidan con las finanzas del sector público en general y si atienden los mismos preceptos de contabilidad que los fondos presupuestarios. Entonces, vamos viendo, a ver, ¿son buenos o son malos? No, son un instrumento. Ahora, ¿se consolidan o no se consolidan? Bueno, vamos a esto. En México, ¿cuáles son los reportes de finanzas públicas donde sí están los fideicomisos? Los informes trimestrales. En los informes trimestrales sí se incluyen los balances de los fideicomisos, se incluye información de esto. E incluso algo que quisieran en muchos países es que se publican los fideicomisos en datos abiertos. Es algo que realmente se ve en pocos países. Pero bueno, vamos. Y como les decía, vamos a identificar qué hay para ver cuáles son los faltantes. ¿Qué hay del proyecto de presupuesto? ¿Dónde están los fideicomisos en el proyecto de presupuesto para la determinación, por ejemplo, de metas? Ah, bueno, acá hay. ¿Y en el presupuesto aprobado dónde están? Y en la cuenta pública, y aquí ya vamos identificando un faltante. Y esto no es de política, sino que me estoy yendo al Código de Transparencia Fiscal, a la unidad y exhaustividad de las finanzas públicas. Entonces, bueno, vamos a ver para poder diferenciar realmente qué es lo que necesitamos hacer y de qué manera podemos mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos como actualmente la conocemos. Primero que nada, vamos a ver las hojas de balance del país. Sí, contabilidad gubernamental, consolidación de la contabilidad gubernamental. Segundo, una cosa que no se hace es sí se publican los balances de los fideicomisos, pero no se utilizan las clasificaciones presupuestarias correspondientes, indicando cuándo complementan, por ejemplo, algún programa presupuestario y dónde está esta vinculación. Para hacer esto, no solamente hay que poner la norma, hay que mejorar el sistema de reporte de los fideicomisos, porque para que la información tenga estas características, hay que tener dónde está esta información. Porque por el momento lo que vemos es lo que hay. Tampoco es que exista un sistema en donde esto se esté capturando y no se esté publicando. El tema es dónde está esta información y cómo podemos hacer que se empiece a identificar. Tercero, identificar cuándo es el instrumento que se necesita y cuándo habría otros instrumentos mejores que utilizar. Pero no perdiendo de vista que existe la anualidad del gasto. Esto es algo que cuando hemos estado hablando de los fideicomisos, poco se habla de que muchos tienen que ver con la anualidad del gasto. Y eso tiene muchas implicaciones de finanzas públicas, entrega de apoyos y desarrollo de tareas. Y bueno, por último, justamente pensando en esto de la anualidad del gasto, la tercera acción que tendríamos que hacer es trabajar en la integración de un presupuesto de mediano plazo. ¿Para qué? Para que no se necesite tanto este instrumento para romper con la anualidad del gasto. Entonces, hasta acá mi intervención. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Lorena. Muy, muy interesante y
Me gustaría rescatar aquí dos puntos súper importantes que mencionas. Uno es precisamente esta barrera de la anualidad del gasto y lo que representa para la ejecución de determinados programas y de determinados servicios que se requieren y que pues por este principio de anualidad y que nosotros en México pues lo tenemos muy acotado al artículo 134 constitucional y de ahí pues todo el esquema de que rige el gasto público. Por eso se tiene que recurrir a estos instrumentos o se ha tenido que recurrir a estos instrumentos extra presupuestarios, como lo ha señalado, que en otras partes del mundo se les ha reconocido así, y también pues que son instrumentos muy útiles, pero que se tiene que asegurar su trazabilidad, que se tiene que asegurar su seguimiento y que también pues se tiene que mejorar mucho la información existente. No es que no exista transparencia, hay una transparencia a nivel documental, pero definitivamente es muy importante poder mejorar la calidad de la información que se está proveyendo a los ciudadanos, mucho más allá de la norma, ¿no? Muchas gracias, Lorena. A continuación, me gustaría darle la palabra al doctor Gregorio Castillo para que nos dé sus reflexiones. Por favor. Muchas gracias, Ana Laura. Me da mucho gusto me hayan considerado para esta charla, esta plática. Me da gusto ver a Lorena Rivero, una gran pérdida para el servicio público, pero una gran ganancia también para sectores más allá del servicio público. Una gran funcionaria cuando tuve el gusto de conocerla. No tengo el gusto de conocer a Samuel Bautista, pero encantado de conocerle y poder participar y compartir con él esta videoconferencia. Una aclaración previa, nada más para no colgarme medallas que no me corresponden. Todavía no concluyo los trámites necesarios para ya ostentar el título de doctor. Todavía sigo en el ámbito de ser maestro, pero espero que poco tiempo la tramitología me permita ya utilizar ese título académico. Pero por lo demás, yo soy simplemente Gregorio Castillo. Bien, coincido con la parte que expresa Lorena, y lo ha hecho estupendamente bien. Los fideicomisos, y amén de que son instrumentos financieros, son, ahora lo digo desde la perspectiva jurídica, son contratos. Pero el gran problema que representan es incluso también su propia regulación y su propio origen. De hecho, este conversatorio se habla de los fideicomisos, pero específicamente como de los fideicomisos públicos. Por disposición de ley, desde los años 70 se estimó como parte a los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Administración Pública Federal. El punto es que no constituyen personas jurídicas, personas morales, sino que simplemente es la celebración de un contrato. Y en donde además esta mitificación en torno a los fideicomisos, este lenguaje tan técnico de la parte financiera, los ha vuelto instrumentos en los que se ha aprovechado, en muchos de los casos, pues para generar cotos de opacidad. No son buenos ni son malos, simplemente es quién los utiliza y cómo los utiliza para precisamente si se van a transparentar o no, pero sobre todo cuando los fondos que conforman ese haber fideicomitido, es el patrimonio del fideicomiso, pues hay recursos públicos. Y esta mitificación de la que muchos sin duda se han aprovechado para esconder, para hacer otro tipo de cuentas, bueno, es lo que ha precisamente generado esta satanización en torno a los fideicomisos. Por otro lado, también, como ya lo refería, su origen tan ad hoc, o una ave raris dentro de los conceptos jurídicos del derecho público, pues ha generado no solo la idea de estos fideicomisos públicos, por ejemplo, en términos de la ley de la materia, de la ley de entidades paraestatales, sino también figuras análogas como mandatos o meros contratos en donde hay una operación fiduciaria, pero donde no hay una estructura institucional que respalde todo esta operación fiduciaria. En fin, nos genera subespecies dentro del mismo concepto de fideicomiso. Y es precisamente estos aspectos que acabo de mencionar que responden a por qué la importancia de transparentarlos. No solo son los recursos públicos, es también el cuidar el que no se abuse o aproveche
de las circunstancias tan técnicas con las que cuentan los fideicomisos. Y 3, toda esta especie de zoológico financiero de modalidades en las que se pueden llevar a cabo los fideicomisos. Por otro lado, no hay que dejar de reconocer que ha sido una lucha el tema de transparentar precisamente los fideicomisos. Antes de una reforma al artículo 6º constitucional en febrero de 2014, realmente la regulación de transparencia sobre fideicomisos o fondos públicos, por citar una referencia genérica, pues era como algo que estuviese en el limbo. No estaba bien trazada, no estaba bien señalada, no se circunscribían los supuestos específicos. Y si a eso le sumamos como un pretexto que se opusiera a la transparencia de lo que se hacía en esos fondos y fideicomisos, el secreto fiduciario, porque existe y es lógico y es plausible, pero en un ámbito de esfera privada, en negocios privados, no así en el ámbito de fideicomisos con vocaciones públicas, ya sea porque conformen parte del sector de la administración pública federal o porque, y sobre todo, cuenten con recursos públicos. Y ello, pues, siempre generó una oposición a que se transparentara. Yo creo que ha habido un avance importante, no suficiente, como bien lo había señalado Lorena en su participación, pero sí un avance importante a partir de la reforma que en materia de transparencia en 2014 se emitió. Se establece toda una serie de criterios y de rubros que se tienen que transparentar, fecha de iniciación, fecha de extinción, modificaciones, y un largo, etcétera. En este caso, simplemente para quien nos escuche, recomendaría la lectura del artículo 77 de la Ley General de Transparencia, donde nos mencionan los rubros. ¿Y qué nos falta? Pues sí, nos faltan varias cosas. Me da la impresión que creo que he concluido con el tiempo asignado. Dejaría esta parte de cómo podemos mejorar el tema de transparentar los fideicomisos. Insisto, ya hay una mejor base a partir de 2014, pero creo que se podría hacer mucho más y, sobre todo, con la coyuntura de que estamos en una cuestión de proceso de extinción de muchos de los fideicomisos, que al día de hoy no ha cuajado, no se ha logrado hacer, sino, no es un chasquido con el cual vamos a extinguir esos fideicomisos, pero este proceso exige aún mayores herramientas de transparencia. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias, maestro Gregorio. Sí, es súper importante la visión que nos brinda desde las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia en cuanto a precisamente pensar en este cambio que hubo a nivel constitucional y a nivel legal también en la Ley General de Transparencia sobre las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de estos instrumentos. Efectivamente, coincido en que las obligaciones en la ley son muy claras y, sin embargo, también recalco que sí es importante pues mejorar mucho la calidad de esta información y sobre todo también el conocimiento y el involucramiento por parte de los ejecutores públicos en este sentido que usted le ha dado al tema de la transparencia de los fideicomisos con relación a esta mala fama que pues se les ha atribuido a esta mitificación, como muy bien lo ha abordado. Y sí, también completamente coincido con esta cuestión que señala en cuanto a que se ha aprovechado un poco la complejidad en el lenguaje técnico, en los conceptos, también para poder desvirtuar o tergiversar en algunas ocasiones el manejo de estos instrumentos. Esto, sin duda alguna, ha sucedido, pero no quiere decir que por defecto pues ya todos los fideicomisos son malos y que están creados de mala fe y para hacer cosas malas, pero sí precisamente aquí nace la importancia pues de fortalecer la transparencia que ya existe y de poder mejorar también
los mecanismos de transparencia, tanto a nivel legal como en un ámbito proactivo, en un ámbito desde el que la sociedad civil y los ciudadanos puedan involucrarse, puedan familiarizarse y puedan tener un mejor conocimiento del uso de estos instrumentos. Y pues también por ello hemos invitado a esta mesa al maestro Samuel Bautista, y me gustaría también que nos comparta su opinión desde su trinchera. Por favor, maestro Samuel. Muchas gracias, Lorena. También Gregorio, Lorena, muchísimas. Qué gusto compartir este panel con ustedes, y como bien se ha señalado, en realidad yo no soy un animal de esta parte de este sector, del sector de las finanzas públicas. Sin embargo, sí me ha tocado como un observador del sector de las tecnologías de la información, observar el posible impacto que podría tener la desaparición de uno de estos fideicomisos, en particular el fideicomiso IMéxico. Pero abordando un poquito las preguntas que nos estaba haciendo Ana Laura, en principio yo creo que es importante transparentar el uso de los fideicomisos públicos por dos razones, ¿no? La primera de ellas creo que es económica. Si pensamos tan solo en los fideicomisos que se extinguirían por el decreto que el presidente lanzó en abril, pues estaríamos pensando que pues esos recursos equivaldrían a casi el 0.8% del Producto Interno Bruto. 0.8% podría parecer poquito, pero en realidad pues es bastante dinero, ¿no? Son alrededor de 181,000 millones de pesos. Y bueno, creo que en principio el hecho de que haya tantos recursos concentrados en estos fideicomisos ya los hace importantes para su transparencia, ¿no? Y en segundo lugar, también creo que hay una razón de administración pública para transparentarlos, ya que estos fideicomisos, pues justamente son los auxiliares para que el Ejecutivo Federal pueda impulsar pues áreas prioritarias y estratégicas de desarrollo. Una de ellas, el tema de telecomunicaciones, como se los mencionaba un poquito al inicio, ¿no? Respecto al qué tipo de transparencia necesitamos para fortalecer las finanzas públicas a través de estos instrumentos, yo creo que el criterio debe ser de máxima transparencia, sobre todo en el sentido de que no importa la configuración, la estructura del fideicomiso, si hay recursos públicos envueltos, o si hay un público en ello, deben ser transparentados, ¿no? Sobre todo porque pues estos fideicomisos pues básicamente tienen varias dificultades, como ya bien las han señalado Lorena y Gregorio. Pues entre estas dificultades pues sabemos que intervienen diversos sujetos que pues bueno, esto hace difícil saber quién es el responsable de los fideicomisos, o a quién les puede requerir información. También sabemos que son figuras que pues son reguladas básicamente, o bueno, son en buena medida reguladas por disposiciones del derecho privado, y bueno, el hecho de que tengas recursos públicos compleja su regulación. También, pues como ya también lo han señalado, estos instrumentos, pues a pesar de que hay envueltos recursos e intereses públicos en ello, pues hay escasa información disponible, ¿no? Y como ya lo había mencionado, pues buena parte de la cantidad de estos recursos, de los recursos públicos, se ejerce a través de los fideicomisos, ¿no? Por eso creo que es importante transparentarlos también. Y bueno, pensaría que, o en esta tercera pregunta que nos lanzaban a Laura sobre la manera en la que podemos mejorar la transparencia y rendición de cuentas para estos instrumentos, yo pensaría que pues una forma de hacerlo es que las instituciones de gobierno que están encargadas de resolver solicitudes de información, pues ofrezcan información muy clara. A veces cuando se hacen estos requerimientos de información, del todo las preguntas no son respondidas de manera óptima, ¿no? Y también diría que se debe esclarecer y tener muy claro cuál es la instancia, ya sea fideicomitente o ya sea el fiduciario, que va a ser el responsable o titular de la información del fideicomiso, y con eso puedes saber a quién se la puedes pedir, ¿no? De repente también se lanzan algunas solicitudes de información y pues
dependiendo de la organización o de la institución a la que le lanzas esa solicitud, pues te pueden responder que ellos no son responsables o titulares de esa información, ¿no? Entonces, creo que sí se debe esclarecer cuál es la instancia responsable de la información, ¿no? Y también pensaría que, pues, tal vez los fideicomisos que no tienen estructura, como es el caso del Fideicomiso en México, también deberían contar con organismos de monitoreo y de control, ¿no? Entonces, pues estas son mis reflexiones en esta parte, Ana Laura, y bueno, pues les agradezco también el espacio para hacer esta reflexión. Muchas gracias, Samuel. Muy importante lo que nos comentas precisamente en cuanto a que los fideicomisos pues son instrumentos que pueden involucrar también recursos públicos y privados. Hay muchos casos de fideicomisos mixtos que involucran aportaciones tanto del sector público como del sector privado, en virtud de que están destinados a cumplir con fines muy determinados, que son como implementar proyectos de inversión, implementar proyectos de infraestructura social. El caso del Fideicomiso y México, que más adelante vamos a abordarlo, pues es un caso muy importante también, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia y de las necesidades de conectividad que tenemos ya a nivel nacional. Entonces, pues son instrumentos que pueden ser también mixtos, y por esta razón también son controvertidos, porque las reglas que les aplican pues son reglas de derecho privado, además de las disposiciones pues en materia de rendición de cuentas y de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero en cuanto al instrumento, en cuanto a lo que rige el contrato de fideicomiso, pues son reglas del derecho privado, del derecho mercantil. Entonces, pues hay aquí todo un tema que también ya lo mencionó el maestro Gregorio, que tiene que ver con los límites de la transparencia y del acceso a la información pública, cuando la información es pública, cuando la información es privada o es reservada a los particulares por involucrar un tema del secreto fiduciario o del secreto financiero, ¿no? Que es, lo explicaré muy brevemente, pues es que no puede ser de índole público una información que tenga que ver con el manejo financiero de recursos privados, ¿no? De un particular. Entonces, ha habido también toda una controversia. Se dice que los fideicomisos, pues, cuando involucran recursos públicos, pues siempre tienen que ser transparentados, ¿no? Porque, pues, rige ahí el principio de máxima publicidad, como lo ha señalado correctamente Samuel, y coincido completamente con esto que señalas de que es muy importante contar con mecanismos de monitoreo y seguimiento, sobre todo como parte de la sociedad civil. Nosotros estamos pugnando junto con las organizaciones pues, que están formando parte de este grupo de trabajo de Compromiso 9 de la Alianza por el Gobierno Abierto, de la AGA, que es pues transparencia para el monitoreo y vigilancia ciudadana de los fideicomisos, pues es precisamente contar con estos mecanismos de monitoreo ciudadano, y que puedan garantizar la transparencia, rendición de cuentas y la efectiva gobernanza de estos instrumentos. En este sentido, pues coincido completamente con la importancia de que pues se guíe a los ciudadanos por la vía correcta para llegar a los sujetos obligados, para llegar con el responsable de la información, y que no se pongan trabas, ¿no? En las solicitudes de información, y que las autoridades obligadas pues puedan brindar esta información, que la transparencia no sea onerosa, porque tal pareciera que actualmente pues la obligación de contar con todo el conocimiento en torno al problema y contar con todo el conocimiento de cómo llegar hasta el archivo, hasta la información, pues parece que es obligación del ciudadano.
¿no? Conocer todas estas dificultades técnicas que ya han explicado pues tanto Lorena como Gregorio, parece que es una obligación del ciudadano y no debería de ser así. Lo que necesitamos pues es una máxima transparencia, una amplitud, una apertura en esta información para poder tener una mejor gestión fiscal de estos instrumentos. Muchas gracias por sus comentarios de esta primera ronda. Ahora voy a abrir ya la segunda ronda. Les voy a explicar muy brevemente la dinámica. Pues el orden de las intervenciones va a cambiar. Vamos a iniciar con el maestro Gregorio, continuaremos con Lorena y finalmente tendremos otra vez a Samuel. En esta ronda yo quisiera hacerles ya una pregunta muy específica a cada uno de ustedes, en virtud del ámbito en el que ustedes se desempeñan. Esta segunda ronda está dirigida a poder abordar la problemática que se presenta en virtud del contexto actual de extinción de los fideicomisos. Como saben ustedes y como quiero comentar también con el público, el pasado 2 de abril del presente año, pues el Ejecutivo Federal ha ordenado a través de un decreto presidencial que se inicie la extinción de los fideicomisos públicos que no cuenten con estructura, es decir, los fideicomisos que son contratos, que están en un contrato, que no tienen un comité, una estructura técnica, que no son entidades paraestatales, ¿no? O sea, todos aquellos fideicomisos que se hayan firmado por parte de las dependencias y entidades van a tener que empezar un proceso de revisión, de interponer excepciones en aquellas materias o rubros que ha establecido expresamente el decreto, y también pues poder ya iniciar con la concentración de recursos hacia la tesorería de la Federación y la consecuente extinción de estos instrumentos. Entonces, a continuación yo quisiera darle la palabra al maestro Gregorio Castillo y mi pregunta es para Gregorio, ¿qué dificultades se presentan en la extinción de los fideicomisos que ha señalado el decreto del Ejecutivo Federal? Ok, muchas gracias, Ana Laura. Mira, en vista de mi participación aquí viene como representación del INAI, y en ese sentido me ajusto a que, por un lado, el INAI no tiene las atribuciones, extensas atribuciones para abordar esta complejidad. Pero a título personal les comentaré, desde mi punto de vista, pues algunos de los aspectos que van a generar problemas, pues esta decisión. Primero, hay que entender que cada fideicomiso, cada fondo público tiene sus propias peculiaridades. Cada uno es un contrato y representa procesos de negociación y de finalidades que se pretendieron o pretenden cumplir en su momento. Por ende, la primera gran complejidad es que no se pueden extinguir todos bajo una idea, en mi opinión, ficticia, equivocada, de un piso llano de todos estos fondos o fideicomisos públicos. La verdad es que no es posible. Creo, por otro lado, que para ello se tendría que haber hecho un análisis financiero y jurídico con todas las consecuencias que implicaría dicha extinción, pero caso por caso. Y eso implicaba un proceso de trabajo pues, por lo menos de 2 años, si me quiero ver dando una cifra de tiempo, para poder tomar una determinación de decir cuáles sí, cuáles no se van a extinguir. Pero bueno, a lo hecho pecho, y en ese sentido me parece que para tratar de cubrir o subsanar estas consecuencias o problemas que se pueden generar con esta extinción, y retomando muchas de las peticiones y aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, creemos, por un lado, que debe haber un listado público, una especie de plataforma, una especie de registro de todos los fideicomisos que serán sometidos a dicho proceso de extinción,
pero que ese registro venga en formato de datos abiertos, acompañados de una ficha técnica que explique los datos genéricos de ese fideicomiso, así como las razones de por qué se van a extinguir. 2, garantizar un ejercicio de rendición de cuentas del uso de los fideicomisos que se extingan, considerando categorías como nombre del fideicomiso, estados financieros, objeto, porcentajes, etcétera, etcétera. Pero una parte bien importante: ¿qué sector de la población a la que estaba destinado ese fideicomiso se va a ver afectada y cómo se va a suplir los beneficios que se hubieran generado a ese sector poblacional? Pongo un caso muy particular. En un momento como funcionario cultural, conocí muy bien algo las tripas del FONCA. Vamos a pensar que el FONCA, el Fondo destinado para la Cultura y las Artes, desapareciera. ¿Qué va a pasar con los becarios, ¿no? De los cuales además muchos pues ya forman parte de esta especie de Olimpo cultural y artístico, no solo de México, sino del mundo. Y eso implica que se traduce en un beneficio constante, real, acreditable, y bueno, creo que ese es uno de los factores que habría que considerar. Asimismo, se debería generar una especie de compromiso, si el recurso se va a pasar a tesorería, ¿sí?, a las arcas generales, de cómo se van a destinar esos recursos. Pero la otra, si el punto es que esos mismos recursos de tesorería van a ser destinados al mismo sector que el fideicomiso extinto atendía, la pregunta, y es una pregunta muy seria, es ¿y por qué diablos se extinguió ese fideicomiso? Básicamente sería mi respuesta a la pregunta que me has formulado, Ana Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Pues muy interesante todos los puntos que has tocado en esta segunda ronda, precisamente, cómo nos afectaría la inminente extinción de los fideicomisos que ha señalado el decreto. Pues sí, coincidimos completamente en que va a haber sectores poblacionales que se verán afectados por la limitación o falta de estos recursos, y que pues para ello habría una necesidad de hacer un análisis muy profundo y muy detallado del caso por caso, de si estos fideicomisos han cumplido con los objetivos para los que se plantearon, cómo han ido avanzando en el tiempo, si se han beneficiado realmente los sectores para los que fueron creados. Pero pues efectivamente es un proceso que llevaría bastante tiempo. No es que nos resulte pues imposible. Creemos que existen actualmente pues muchas herramientas de transparencia que pueden coadyuvar a poder transparentar este proceso. Y aquí hay dos puntos que me gustaría resaltar. Tanto la necesidad de hacer un diagnóstico previo del estado de los fideicomisos y el cumplimiento de sus objetivos, la determinación de cuáles sí y cuáles no, y posteriormente pues poder llevar un efectivo seguimiento de este proceso de extinción, una rendición de cuentas de los fideicomisos que se van a extinguir, y también poder seguir los recursos que se van a concentrar en la tesorería de la Federación. Son partes muy importantes para este proceso de extinción. Actualmente, pues, no tenemos como tal unos lineamientos o una guía, pero pues creemos que desde la sociedad civil que pues estos son puntos que se deberían de considerar. Bueno, ahora quisiera continuar con la maestra Lorena, con la siguiente pregunta. ¿De qué forma es posible transparentar este proceso de extinción? ¿Y cuáles son las recomendaciones generales para mejorar la gestión fiscal de estos instrumentos? Muchas gracias, Ana Laura. Y van a encontrar que no es que Gregorio y yo nos hayamos puesto de acuerdo, pero en realidad
vamos a encontrar unas coincidencias muy grandes. En primer lugar, y resaltar igual que en el caso de Gregorio, al meter a todos los fideicomisos a una misma bolsa, no estamos entendiendo el por qué se creó el fideicomiso, qué es lo que está teniendo el fideicomiso y cuándo extinguir el fideicomiso, porque nadie está defendiendo que los fideicomisos deban de ser eternos, ¿no? De eso no se trata. Entonces, ¿cómo es posible transparentar o qué es lo que deberíamos de tener? Debe haber claridad, mucha claridad sobre las razones de la extinción del fideicomiso. Aquí estamos hablando ya nada más de la transparencia sobre la extinción, ¿no? ¿Cuál fue la evaluación que se hizo? Y aquí, en una de las preguntas o de los comentarios se habla de los beneficiarios de los fideicomisos. En realidad, me preocuparían todavía más aquellos fideicomisos que no tienen per se beneficiarios claros y que se extingan porque nadie los reclame, pero que eran importantes para las finanzas públicas. Hay algunos como el FENDEN o lo que estamos viendo del FEIEF, que son realmente colchones, son temas de finanzas públicas que quizá nadie va a reclamar per se, pero que debemos de tener mucha claridad por qué se está decidiendo. Y eso me lleva a lo siguiente. Debe haber mucha claridad de si se está optando por alguna alternativa o es una eliminación por completo. ¿Se está incluyendo, se está sustituyendo el fideicomiso por algún otro instrumento? ¿Se está incorporando al gasto? Y si se está incorporando al gasto público, al presupuesto anual, en ciertos ámbitos en que se requieren ciertas reglas en específico que van más allá de la anualidad del gasto, ¿qué se va a hacer? Y aquí les pongo el ejemplo de un programa, de un fideicomiso que recuerdo mucho. Porque platicando alguna vez con las personas de CEP, nos decían, es que por un lado Hacienda nos dice que no tengamos fideicomiso, pero por otro lado, nosotros damos apoyo a los profesores. Los profesores entran a la escuela en agosto. Nosotros sacamos la convocatoria entonces en agosto para que nos manden sus propuestas en septiembre y después ya no tenemos tiempo de ejercer porque nos cierran ventanilla en octubre o noviembre. No podemos darlo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo se van a solucionar? En efecto, el fideicomiso no es la figura que se querría tener. Bueno, ¿qué otra solución hay? Y también identificar cuándo es una eliminación por completo. Y cuando se van a eliminar por completo o se va a reducir la cantidad de recursos que tiene, aclarar muy transparente cuál es el proceso que se va a llevar, cómo van a traspasarse esos recursos, a dónde, en qué momentos y todo esto cómo va a ser utilizado. Se va a ir hacia gasto público y finalmente, bueno, ¿y qué va a pasar cuando el próximo año ya no estén esos recursos, ¿no? Y dar este seguimiento al gasto y otra vez con las clasificaciones del gasto respectivas. No tendrían por qué tener una clasificación que no sea esa para poder tener una contabilidad completa. Entonces yo estoy, van a ver, muy en línea con lo que ha sugerido Gregorio, de transparencia en las razones, claridad si hay alguna alternativa o es realmente de eliminación y claridad sobre cómo se están utilizando estos recursos públicos. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Lorena. Muy importantes estas 3 recomendaciones súper puntuales para poder tener un proceso de extinción con rendición de cuentas y con transparencia. Ahora quisiera darle la palabra a Samuel para que nos conteste la siguiente pregunta, que ¿cómo afecta la extinción de los fideicomisos a la implementación de programas en sectores prioritarios? ¿Y cómo afecta a los beneficiarios directos e indirectos de estos programas? Sobre todo, bueno, contándonos tu experiencia con el fideicomiso IMéxico. Sí, por supuesto, Ana Laura. Digo, igual y antes de comenzar a tocar el tema de cómo afectaría directamente a los beneficiarios, sí me gustaría mencionar que el Fideicomiso IMéxico
a lo largo del tiempo que ha existido ha mostrado varias irregularidades, no reportadas por mí, sino reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, que pues también justamente uno de los mecanismos que tenemos para poder conocer cómo funcionan esos fideicomisos, cómo se gastan esos recursos, pues es a través de los chequeos que hace la auditoría, ¿no? Y bueno, algunas de esas irregularidades en ese fideicomiso en particular, pues han sido varias, ¿no? No se han registrado faltas de expedientes de los procesos de adjudicación, existen proyectos autorizados que se mantuvieron sin recursos no aplicados, o que se mantuvieron con recursos no aplicados, se carecían de políticas o procedimientos específicos para regular la planeación, recepción, aprobación de los recursos que venían justamente del fideicomiso, entre otras tantas irregularidades de este fideicomiso a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso en algún momento, creo que fue en 2011, la auditoría sugirió la extinción del fideicomiso, porque justamente no estaba cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría pensar que si bien tal vez este tipo de fideicomisos han tenido una historia no tan apropiada, eso no significa que no puedan ser utilizados de la manera correcta. Y justamente la extinción de este fideicomiso no necesariamente va a significar que no va a haber dinero para los programas asociados a los temas de telecomunicaciones o de tecnologías de la información. Podrían regresar esos recursos a través de fiscales, a través de lo que se otorgue con el presupuesto de egresos. Sin embargo, al menos para el sector, para el sector TIC, pues no parece ser algo muy viable, sobre todo cuando tienes, por un lado, la desaparición del fideicomiso, pero también por el otro, la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones, ¿no? Y eso reduce las posibilidades de que en realidad el sector vaya a recibir esos recursos. Cuando hablo de sector no me refiero del todo a la industria, sino también hablo de los beneficiarios de estos derechos, ¿no? Entonces, al no tener con esa posibilidad tan enorme de que no se reciban los recursos en el sector, pues probablemente tengamos afectaciones en programas particulares, como por ejemplo las transferencias que hace Telecomunicaciones de México, transferencias electrónicas de dinero que pues básicamente utilizan conectividad satelital. Es probable que también una vez que termine este tema de la pandemia, pues los centros de inclusión digital tampoco tengan recursos suficientes para funcionar, entre otros muchos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido y en medio también de una pandemia que nos ha orillado o que nos ha hecho este pequeño empujón digital, pues probablemente tengamos a varios afectados en términos de la desaparición de este fideicomiso, ¿no? Insisto, probablemente esos recursos puedan regresar a través de presupuesto, pero es algo poco probable cuando pues vemos que tenemos la desaparición de la subsecretaría, tenemos una estrategia, una coordinación de la estrategia digital que pues tal vez no está muy actuada. Entonces, pues no creo tampoco que se pueda recuperar por ahí o existe una posibilidad muy pequeña. Entonces, creo que la extinción del fideicomiso sí puede tener impactos fuertes, ¿no? A mí me gustaría agregar un poco sobre el tema de las dificultades que presentan la extinción de los fideicomisos. Al menos lo que yo he alcanzado a ver de los procedimientos de extinción de fideicomisos como los de INMéxico, es que justamente es eso, es un procedimiento. Y parece ser que el decreto de abril justamente no parece ser muy compatible con la fecha en la que se ordenó la concentración del patrimonio en la TESOFE, ¿no? Entonces, pues, si tenemos un proceso por un lado, pero se ordena una concentración en la TESOFE del orden de unos cuantos días, pues parece que ahí hay una dificultad para poder transferir esos recursos y probablemente no se cumpla con lo dicho en el decreto, ¿no? Y pues, bueno, en términos generales, Ana Laura, es lo que quería expresar desde la experiencia en esta cancha de las tecnologías de la información. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante.
tanto la parte que ha señalado Lorena de pues aquellos fideicomisos que como tal no tenían un beneficiario directo, pero que eran muy importantes para las finanzas públicas por cumplir ciertas cuestiones de estabilidad presupuestaria, como estos fideicomisos que sí tienen una afectación directa en ya sectores poblacionales muy específicos. Sobre todo ahorita con el tema pues de la necesidad de tener una conectividad mucho más amplia y tener romper esta brecha tecnológica que pues se presenta. Entonces, muy, muy interesantes estos dos panoramas, tanto el panorama general como el panorama muy específico. Y ahora pues tenemos un par de preguntas de los asistentes. Por parte de José Manuel, solo me aparece aquí José Manuel, me dice, pregunta, ¿cuál consideran que será el futuro de los fideicomisos públicos federales? En su caso, ¿los fideicomisos estatales correrían la misma suerte? Esta pregunta me gustaría pedirle al maestro Gregorio que pudiera contestarla. Por favor. Sí, gracias, Ana Laura. Pues a quien formula la pregunta es, en realidad, me parecería atrevido imaginar que la figura de los fideicomisos públicos y todas sus variantes desaparezcan de la estructura gubernamental. Son instrumentos útiles. Ya las cualidades que se han señalado en la primera intervención de Lorena, ¿no? Tenemos que quitarnos la camisa de fuerza de la anualidad presupuestaria, pues necesitamos fórmulas o mecanismos para poder contar con ingresos, con recursos, y una de esas, no digo que sea la única, pero una de esas y muy útil, pues son los fideicomisos. La segunda es que además habría, ya sale mi parte abogadil, pues habría que modificar la ley federal la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para de entrada desaparecer fideicomisos públicos. La otra, que sobre todo le preocupa a quien formula la pregunta, ¿qué va a pasar en el nivel estatal? Pues son esferas de competencia totalmente distintas a la federación. Mucho dependerá, diría don Daniel Cosío Villegas, del particular estilo de gobernar de cada uno de los gobernadores o gobernadoras que lleguen a ser titulares de los ejecutivos locales, si mantienen la misma idea del Ejecutivo Federal o no. Sin embargo, me parece que el sentido común, más allá de las consideraciones políticas, es que uno no puede darse como tiros en los pies. Eso tiene costos y creo que tendrán mucho más utilidad y efectos positivos el conservar y mantener estos fideicomisos, por lo menos en la esfera de las entidades federativas. ¿Sí? Esa sería mi respuesta a Juan Manuel, si no mal recuerdo que fue quien preguntó. Muchas gracias, Gregorio. Tenemos otra pregunta de Aura Martínez. Sería interesante conocer qué innovaciones de corto plazo podrían incorporarse que aceleraran la transparencia de manera sustantiva. ¿Podrían recomendar, entre tanto se mejoran los sistemas y normas, que es indispensable, evidentemente? Esta pregunta me gustaría hacérsela a la maestra Lorena Rivero, por favor. Bueno, en el corto plazo, dado que se quieren extinguir pasado mañana, no vamos a poder esperar a que esté el sistema y demás. Hay formas de estandarizar los datos que recopilan. Ya lo hace la plataforma del INAI. En realidad, eso es lo que hace la plataforma del INAI, es estandarizar la recopilación. Ahora, sí requiere de ganas de salir, ¿no? Porque eso no está per se normado, es lo que hemos estado hablando, es un hueco por cómo están estructurados. Entonces, tendría que normarse el que para la transparencia de esto se puedan hacer X formatos y se recopilen de cierto modo. Y de este modo puedes facilitar la publicación, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando, de la evaluación, una evaluación estandarizada para la extinción de los fideicomisos, el a dónde se van a ir.
hay varias cosas que se pueden hacer. Y también, ¿por qué no? Y no voy a pensar nada más en los datos de la extinción, guías prácticas de cómo va a ser el proceso. Nada como claridad en el proceso, ¿no? Porque creo que también ahorita tenemos mucha duda de eso y por eso estas conversaciones de, bueno, ¿y cómo va a ser? Porque no hay esa claridad, ¿no? Entonces también transparentar eso, aunque no esté todo en la norma, ¿cuál es el proceso que se va a llevar? Entonces, eso, Aura. Muchas gracias. Aquí, Gregorio, quisiera aportar algo más a esta pregunta. Muy breve, para no comerme el tiempo. A nuestra colega Aura Martínez, que preguntó una cosa inmediata, que no cuesta nada dentro de los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, que las áreas del gobierno federal encargadas de este proceso de extinción tengan como regla inexcusable la máxima publicidad. Si se están extinguiendo estos fideicomisos, y digo, si eso se logra, pues vamos a pensar que sí, y son recursos públicos, no hay razón alguna para pretender clasificar esa información. Máxima publicidad. Que después no pueda haber su pretexto de, bueno, es que como está en un proceso de extinción, es un proceso deliberativo. No. La extinción en sí mismo ya está consolidada, por decirlo de alguna manera, pues vamos de la mano siguiendo ese proceso. Y hay máxima publicidad y un compromiso de hacerlo a un lado como ocurrencia, si uno quiere, la idea de pretender oponer un secreto fiduciario. Yo diría que eso podría ser, aunque una medida, por pequeña que sea, creo que podría impactar mucho y ayudaría mucho a darle seguimiento a este proceso. Gracias por dejarme participar. Pues muchas gracias a todos los panelistas, a nuestros 3 panelistas. Sin duda alguna son profesionales muy experimentados en los temas de transparencia y rendición de cuentas desde el sector público y desde la sociedad civil. Entonces, sus aportaciones son muy valiosas para este conversatorio y creemos que son de mucha utilidad también para poder instrumentar políticas públicas hacia adelante que favorezcan la máxima publicidad de los fideicomisos públicos. También agradecemos mucho pues, a los asistentes y a la gente que nos está siguiendo en la transmisión en Facebook Live y los invitamos a seguir al pendiente de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.